Ministerio Público? Ramírez Marcelo. Resolver por Martín. Y por parte de la defensa, los abogados, sí, si nos pueden decir los nombres de los imputados, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En defensa del señor Lucas Emanuel Benítez, Ernesto Pito González. Su señoría, en defensa del señor Aldo Oscar Jiménez, que se encuentra aquí presente, María Josefina Cudilla Costa. Muy bien, entonces, identificadas las partes, voy a ceder la palabra al Ministerio Público Fiscal. Sí, su señoría, venimos a realizar la formalización de la imputación en contra del señor Aldo Oscar Jiménez y el señor Lucas Emanuel Benítez en los términos del artículo 254 del Código Procesal Penal Federal. El día 9 de septiembre del año 2024, siendo aproximadamente las 13:50 horas, usted, señor Aldo Oscar Jiménez, se presentó en la empresa El Rápido Encomiendas de la ciudad de Rosario a retirar una encomienda. La misma tenía las dimensiones de 35 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto y 20 centímetros de fondo, en una caja de cartón envuelta con papel film. En la guía de la encomienda tenía un número de B19221. Figuraba como remitente Romina Colodero, sin más datos, y el nombre de Aldo Jiménez, sin más datos. En el interior de dicha encomienda se encontraron 12 paquetes acondicionados con cinta de embalar, cada uno de los cuales contenía cannabis sativa, comúnmente conocido con el nombre de marihuana, haciendo un total de 9.245 gramos. Señor Jiménez, usted efectuó el pago correspondiente para retirar la encomienda y la retiró colocándola en el mostrador. Inmediatamente en el lugar se identificó un oficial de la institución de gendarmería y le informó que iba a realizar el secuestro de dicha mercadería y que posteriormente se iba a realizar su apertura en presencia de los testigos hábiles. También se le comunicó en ese momento que usted quedaba detenido. Momentos previos a la detención del señor Jiménez, usted, señor Lucas Emanuel Benítez, se encontraba circulando alrededor de la empresa en una camioneta Hilux, dominio colocado, IAK 685. Al momento de la entrega de la encomienda, usted, señor Benítez, descendió de su camioneta y se dirigió hacia la empresa, hacia el local donde se iba a realizar la entrega de la encomienda y donde usted se iba a encontrar con el señor Jiménez para prestar colaboración para el traslado de la misma. Sin embargo, al ver usted que el señor Jiménez había sido detenido, usted inmediatamente emprendió una huida, saliendo rápidamente del lugar. Sin embargo, a posterior fue detenido en una vivienda ubicada en calle Constitución 485, en donde también opuso resistencia a su detención. Ustedes ambos son coautores penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización y distribución. Ley 23.737, artículo 5, inciso C. Las evidencias con las cuales el Ministerio Público Fiscal cuenta en este momento son las declaraciones testimoniales de los oficiales de gendarmería, el señor Fabio Marcelo Benítez, el señor Alfredo Marcelino Apóstol, Néstor Aníbal Rebollar, Araújo Franco Federico y la declaración testimonial de María Aida Morales. También contamos con la prueba material, es decir, con la cocaína, los 12 paquetes, marihuana, 12 paquetes encontrados dentro del lugar, y también la prueba pericial, el narcotest, un informe de peritaje químico que confirma la naturaleza de la sustancia incautada como marihuana. Bien, ¿eso es todo, señor fiscal? Eso es todo. Bien, voy a hacer entonces la palabra a la defensa, en primer lugar a la doctora Cubilla y luego al doctor González para que manifieste si tiene alguna cuestión con respecto a la formalización efectuada por el Ministerio Público. Con respecto al relato de los hechos, su señoría, por mi parte y en relación a mi defendido han quedado totalmente claros. Para la tranquilidad de mi defendido sí pediría una pequeña precisión terminológica por parte del Ministerio Público Fiscal. No son considerados coautores penalmente responsables, estamos en una formalización de la investigación. Les pediría por favor que no usen la aseveración y que se dirijan en potencial justamente para no de alguna manera intimidar a mi defendido, que es la primera vez que está escuchando todo este relato de los hechos. Muy bien, doctora. De igual manera, señores, sí, más allá de la declaración solicitada por la defensa, les hago saber que, como bien lo ha dicho su abogada, en su caso, señor Jiménez, y también por el señor Benítez aplica esta cuestión, ustedes se encuentran en este momento en la primera etapa del proceso penal, sí, aún rige para ustedes el principio de inocencia que va a atravesar todo el proceso penal. Después, con mayor precisión, se lo explicarán sus abogados defensores, pero es cierto que ustedes todavía no son penalmente responsables. La responsabilidad penal se determina ulteriormente en un eventual juicio oral, ¿sí? Por ahora ustedes son, a partir de este momento, imputados
pero investigados, podríamos decir, no tienen responsabilidad penal por el momento acreditada, ¿sí? Y, por favor, señor fiscal, tome nota de la solicitud de la defensa, ¿sí? Muy bien, doctor González. En la misma línea me adhiero a lo antes dicho porque me precedieron las palabras en cuanto a la terminología utilizada por parte del Ministerio Público Fiscal y en cuanto al hecho en sí no existen cuestionamientos, por lo menos hasta el momento. Muy bien, entonces entendemos por cumplida la formalización de la imputación. El Ministerio Público desea alguna otra petición. Teniendo en cuenta el carácter de audiencias multipropósito que prevé el Código Procesal Penal Federal, vamos a solicitar que en esta audiencia también se trate de medidas de coerción para ambos imputados. ¿De qué medidas de coerción está hablando, señor fiscal? Bien, en particular, si le parece a su criterio, vamos a empezar a trabajar primero respecto de Aldo Jiménez y después de Lucas Benítez. Muy bien, simplemente para tener presente cuáles son las medidas que van a pedir con respecto a ambos y luego sí puede hacer su tratamiento por separado. Respecto de ambos, vamos a pedir la prisión preventiva y la incomunicación por 72 horas. Muy bien, proceda entonces. Bien. Respecto de Aldo Jiménez. Aldo Jiménez, como bien relató mi colega, es una persona que, bajo su propia voluntad y con auxilio de su abogada defensora, ha confesado su participación en el delito, es decir, confesó explícitamente haber hecho este negocio, primero refiriéndose en su declaración indagatoria que, habiéndose comunicado con una persona a la que apodó, reconoció como Pitu, le encargó la entrega de marihuana en las cantidades referidas, los 9 kilos con 245 gramos, y realizó una falsa entrega por vía de encomienda. Se autoenvió el paquete de una ciudad a otra. Luego de recibida, él había aducido que lo había hecho por cuestiones de falta de recursos económicos para un trabajo. A la par de esto, el Ministerio Público Fiscal solicitó un informe socioambiental desde su atención el día 10 de septiembre del corriente, y en ese informe se determinó que el señor no se encuentra trabajando de manera recurrente, sino que solamente lo está haciendo de manera esporádica a través de un servicio de motomandados. Teniendo en cuenta esto, la trabajadora social que realizó el informe, la licenciada Díaz, informó que el señor no se encuentra en condiciones de arraigo, es decir, no tiene suficientes razones para permanecer en un solo lugar, teniendo en cuenta también que el negocio se hizo entre dos ciudades, la ciudad de Rosario y la ciudad de Corrientes, también sosteniendo que la única persona con la que vive es su madre, es decir, carece prácticamente de arraigo, al mismo tiempo de no contar con un trabajo estable, como ya he dicho, y todo esto fundamenta el peligro procesal en un delito tan grave como es este. A la par es de destacar que si bien ya se encuentra cumplida su sentencia, el señor tiene un antecedente por la misma conducta que se está imputando hoy, es decir, tráfico de estupefacientes con fines de comercialización, en el año 2004, pena que cumplió en el año 2007. A la par de ello, el riesgo procesal se fundamenta entonces en la falta de arraigo y, en particular, respecto de la medida de incomunicación, solicitamos que se mantenga por 72 horas en el tiempo que la Fiscalía va a intentar averiguar la naturaleza de las actividades realizadas por el señor Jiménez y también la persona a la que él había apodado como Pitu identificado y también a la otra persona en la que refiere su relato, que es la que le provee finalmente de este contenido de estupefacientes. Por lo tanto, nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva por el término de 1 año, que es el periodo que nos va a llevar la investigación, y la incomunicación por 72 horas, conforme a los artículos 210, inciso K, y 211 del Código Procesal Penal Federal. Muy bien, esto entonces con relación al señor Jiménez, ¿sí? Con respecto a Benítez, entonces luego podemos escuchar en ambos sentidos a los respectivos defensores. Con respecto al señor Benítez, su situación es diferente. Él se ha mantenido de una forma poco colaborativa con la investigación desde el primer momento, se dio a la fuga. Es más, eso queda comprobado en el hecho de que él, estando circulando en una Hilux, deja la Hilux y sale corriendo. Y se oculta en la casa de una vecina, que es la testigo que mencionaba mi compañero, la testigo Morales. En ese momento también se resiste al arresto y el señor Benítez tiene ya antecedentes por diferentes delitos que todavía se encuentran en forma de están juzgando todavía, y delitos que tienen suspensión de condena. El caso es un delito de hurto con pena de prisión de 3 años en suspenso, el cual ya habiendo participado en un delito que va a perder este beneficio de la condena condicional.
A la par tenemos que mencionar que el señor se encuentra todavía en la etapa procesal porque tiene una condena no firme por un hecho más grave que son lesiones graves en contexto de violencia de género. Y por tanto esto puede acreditar más aún el riesgo procesal, teniendo en cuenta no solamente la naturaleza de los delitos de la ley 23737, sino también de los delitos que ya están en el historial del señor y que lo califican como una persona y un delincuente recurrente. En diferentes motivos, todavía no sabemos la vinculación que tienen con la causa, ha realizado actos delictivos que pueden vincularse con esta red de tráfico de estupefacientes que estamos en investigación. Por ello, también solicitamos la prisión preventiva por el término de 1 año, que es el tiempo que nos va a llevar la investigación, y la incomunicación por 72 horas a los mismos fines que los mencionados para el señor Aldo Jiménez. Bien, disculpe, usted mencionó 1 año de prisión preventiva para ambos, en ambos casos. ¿Por qué usted dijo, por qué el motivo 1 año? Porque es el periodo que nos va a llevar la investigación de este delito, teniendo en cuenta que si bien están identificados ellos dos como autores de esta conducta, también se tiene que relacionar a las otras personas que fueron parte del círculo en el envío y el transporte de estos pacientes. Bien, antes de escuchar a la defensa, solamente para clarificar, entonces, señor fiscal, usted al hablar de los diferentes elementos que me mencionó, entiende que existe el peligro de fuga con respecto a ambos, ese es el riesgo procesal que estamos discutiendo. Sí. Bien. Entonces ahora sí voy a escuchar en primer lugar a la doctora Cubilla y luego al doctor González. ¿Sí, doctora? Sí, su señoría. Con respecto al peligro de fuga que está manifestando el señor fiscal, hay 3 cuestiones elementales que me gustaría analizar en este punto. Primero, el señor Jiménez posee un domicilio fijo, su domicilio, corríjame si está mal, señor Jiménez, es en Donado 954, allí reside. Perfecto. Haciendo una rectificación, evidentemente ha habido algún tipo de problema con el socioambiental, desconozco qué día se llevó a cabo. No solo convive con su madre, se encuentra casado hace ya varios años y también convive con su esposa en dicho domicilio. Es decir, que sus vínculos familiares no solo están compuestos por su madre, sino también por una persona con la que convive y hace ya muchos años, como manifesté. Es decir, posee estrechos vínculos familiares. Y una cuestión esencial, la cuestión del sustento del grupo familiar o del centro de negocios de la vida del señor Jiménez. El señor Jiménez es comerciante, el señor Jiménez en el último tiempo ha puesto un pequeño emprendimiento que se constituye como una ferretería. ¿Estoy en lo correcto, señor? ¿Podría decirnos por favor el nombre de su negocio? La herrería SR. Usa ese pequeño negocio, en este momento lo está no solo gerenciando él, sino que lo está atendiendo, y ese es el principal ingreso del grupo familiar. Entonces, estas 3 cuestiones, el domicilio fijo, los vínculos familiares estrechos y el constituirse como esencial fuente de ingresos de este grupo familiar, nos muestra para nosotros, al parecer de esta defensa, particularmente de mi persona, que hay arraigo suficiente o que existe arraigo suficiente para contrarrestar ese supuesto peligro de fuga. Y una cuestión esencial, su señoría, como bien lo puede manifestar el señor Jiménez, que aquí se encuentra, al ser el único ingreso, perdónenlo ya no de la expresión, la situación es la siguiente: si él no trabaja y no ingresa dinero en su casa directamente su familia no va a poder afrontar sus necesidades básicas. Si él no trabaja en la ferretería, su familia no come. Es tan simple como eso. Otra cuestión que, al parecer de esta defensa, contrarresta este peligro de fuga manifestado por el Ministerio Público Fiscal es el comportamiento que tuvo el señor Jiménez al momento de su aprehensión. Comportamiento que desconozco por qué la Fiscalía no ha mencionado. Al momento de su aprehensión, al momento de retirar esta supuesta encomienda que nos han mencionado, el señor Jiménez no intentó huir del lugar, no intentó abstraerse del operativo, no atacó o no trató de repeler las fuerzas de ningún miembro de la gendarmería. ¿Sabe cuál fue su reacción? Se paró en el lugar, dijo la frase: está bien, perdí, y se quedó quieto, dándonos una idea cabal de lo que va a hacer durante el proceso o cómo va a ser su comportamiento. Va a tener una actitud reflexiva e incluso crítica, como asintió en ese momento, y va a someterse al mismo. Habiendo
Neutralizado al parecer de esta defensa estas dos cuestiones en cuanto al peligro de fuga, la única que quedaría, y la abordo ante el temor de que la Fiscalía la mencione, es la cuestión de la pena en expectativa, que es un poco alta, según el tipo penal que nos mencionó el señor fiscal. Si ya despejamos todo el resto de los factores, utilizar únicamente la pena en expectativa como un criterio apto para aplicar una medida de coerción, lisa y llanamente es un adelantamiento de pena inconstitucional, arbitrario. Y si vamos a efectuar este adelantamiento de pena, ¿para qué vamos a ocuparnos en realizar todo el resto del proceso penal? Eso es algo que esta defensa particularmente no entiende. Eso refería al punto del arraigo, su señoría. Con respecto al peligro de obstaculización, que es la única cuestión que han mencionado, perdón, no la han mencionado los fiscales, hay una sola cuestión que voy a adelantar, nuevamente por temor a que se diga en unos instantes. Manifestaron tener el objeto que se secuestró cuando se estaba cometiendo este supuesto ilícito y manifestaron tener ya recopiladas todas las pruebas testimoniales. En síntesis, no hay ningún peligro de obstaculización en el caso en concreto. Sí, doctora, disculpe que la corte, pero justamente no fue un riesgo, yo por eso pedí la declaración del Ministerio Público. Entonces, si no tiene alguna otra apreciación con respecto al peligro de fuga, le vamos a ceder la palabra al doctor González. Doctora, ¿tiene alguna otra Perfecto, apreciación? no, con respecto al peligro de fuga ninguno. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Antes que nada, me voy a oponer al dictado de una prisión preventiva contra mi asistido, el señor Benítez. Para poder fundamentar esto, me voy a apoyar en tres puntos fundamentales. Primero, en base a lo explicado por los miembros del Ministerio Público Fiscal, el hecho ha sido por lo menos distorsionado en cierta manera y surgen dudas ahora de la participación de mi asistido en este hecho. Segundo, la inexistencia de este peligro procesal al cual alude la Fiscalía. Y por último, la posibilidad y la consideración de aplicar otras medidas de coerción más leves. Atendiendo a lo primero, en cuanto a los fundamentos esgrimidos por parte de la Fiscalía para sustentar el plazo, que de por sí es irrisorio, de 1 año para el dictado de esta prisión preventiva, hizo mención a la existencia de diligencias pendientes, entre ellas averiguaciones de vínculos entre otras personas. Ahora bien, estas vinculaciones surgen a partir de la situación particular de Jiménez, no de Benítez. Por lo tanto, está pretendiendo ser extensivas estas diligencias y resulta, o pretende ser, que resulten aplicables a mi asistido en particular. Es destacable que, si bien, como dice la Fiscalía, huyó, no se encontró en poder de él ningún tipo de estupefaciente, ninguna cantidad mínima de estupefaciente, y sobre todo no tiene ningún tipo de vínculo con Jiménez. Ahora bien, respecto a los peligros procesales a los cuales hizo alusión la Fiscalía, respecto a la conducta particular de mi asistido en el procedimiento de dar la fuga, y leo textualmente una pequeña anotación que me dice: tenía una Hilux y se fue corriendo. Teniendo la posibilidad de huir en camioneta, resulta irrisorio que haya pretendido fugarse a pie. Ahora bien, traigo a colación también los dichos de una de las testigos, y destaco que es la única testigo que no era miembro de las fuerzas, la señora Morales, la cual aludió, o por lo menos en su declaración dijo, que vio a un joven entrar a su casa y que este joven estaba llorando y asustado por ser perseguido por supuestos miembros de la fuerza, que posteriormente se identificaron, que estaban vestidos de civil, no con uniforme. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes, reconocemos la existencia de antecedentes por delitos ordinarios. Nosotros estamos en un fuero federal. El señor Benítez jamás ha cometido ningún tipo de delito vinculado a narcotráfico o a estupefacientes.
No es un yerro por parte de la Fiscalía afirmar que tiene una condena y tiene un proceso pendiente. Sin embargo, los restantes procesos, los cuales tuvo el señor Benítez, se han extinguido, han tenido salidas alternativas y por lo tanto el único vigente se encuentra pendiente de resolver. No tiene condena. El término de delincuente recurrente, de por sí plagado de subjetividad, se torna irrisorio si se tiene en consideración procesos abiertos y no antecedentes formales. Es dable destacar también que si bien no manifiesta un apego a la norma de fondo, sí lo hace a la norma de forma. Es decir, es respetuoso de todos los procesos, los cuales ya han finalizado, los cuales ya han tenido salida alternativa y los cuales siguen vigentes, y ante los cuales se encuentra a derecho. Ya para finalizar, en cuanto a la medida de coerción, que de por sí, dentro del amplio catálogo previsto por nuestra normativa, la prisión preventiva resulta ser la más gravosa, la Fiscalía no ha dado fundamento alguno respecto a todas las medidas anteriores. Las interpretaciones de estas medidas deben ser de manera secuencial, de la más leve a la más gravosa. No explica el por qué se deben descartar otras medidas, como las que se están por proponer, y directamente exigen la prisión preventiva. Por ello, a fines de asegurar la comparecencia de mi asistido en este proceso, se propone que se presente una vez por semana ante la Fiscalía Federal, por el lapso que la Fiscalía estime pertinente, o en la medida, si lo considera también, o da lugar a la posibilidad que no sea por una vez a la semana, sino que sea por 2 veces. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Miren, como usted ha notado, fui generoso, permití que cada parte se explaye en todas sus argumentaciones. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a hacer una vez la palabra a la Fiscalía para que vierta algún argumento novedoso que no haya vertido con anterioridad o responda a alguna cuestión de la defensa. Luego haré lo propio con la defensa, ¿sí? Pero también es mi deber resguardar el funcionamiento del proceso penal por audiencia y que esta no se extienda más allá de lo necesario, ¿sí? Lo escuchamos al Ministerio Público. Su señoría, disculpe la interrupción. En este punto, esta defensa vio trunco su relato de los hechos, ya que solo me dijo que podía desarrollar mis argumentos en cuanto al peligro de fuga. Porque fue el único del cual se tiene que defender, doctora, ¿sí? Porque yo expresamente le pregunté a la Fiscalía, ellos no hablaron de entorpecimiento, como ellos no mencionaron ese riesgo, yo no lo voy a tener en cuenta, por lo tanto usted no tiene que defenderse de entorpecimiento de la investigación, ¿sí? Solamente consideraremos aquí peligro de fuga. Está bien, pero no tuve ocasión para, por ejemplo, cuestionar el tipo de medida elegida, el tiempo por el cual esa medida se considera necesaria y responder la cuestión de antecedentes. Eso no encuadraría dentro del peligro de fuga, su señoría, disculpe la interrupción nuevamente. Es cierto, pero no lo manifestó de esa manera anteriormente. Ahora sí la escucho. ¿Qué tiene que decir con respecto al plazo y qué más dijo alguna eventual propuesta? Primero, si le parece, me voy a referir a la cuestión de antecedentes que manifestó el Ministerio Público Fiscal respecto del señor Jiménez. Con la cuestión de antecedentes, su señoría, voy a ser lo más breve posible en virtud de su petición. En cuanto al antecedente del expediente 1254 del año 2004, que le voy a pedir que preste especial atención, quiero aclarar que no solamente el señor Jiménez cumplió esa condena, sino que es una condena que se encuentra vencida. Tenerla en cuenta en este supuesto implicaría una manifiesta violación a una de las derivaciones del principio de non bis in idem. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos teniendo en cuenta una situación procesal caduca para empeorar la situación actual del señor Benítez, tornando totalmente en ilusorio el régimen de ejecución penal, cuáles son sus fines y lo que se busca, ¿no?, con el cumplimiento de este régimen. Respecto del resto de los antecedentes que han mencionado respecto del señor Benítez, en ellos jamás se ha destruido ningún tipo de coraza de inocencia, se plasman en su registro de antecedentes
pero se estaría violando la presunción de la inocencia del mismo en virtud de que jamás, como le comento, se ha destruido esta presunción. Eso respecto de los antecedentes. Con respecto a la medida que solicitan, en ese punto voy a adherirme a las palabras del defensor del doctor González. No, me parece totalmente irrisorio que elijan la medida más gravosa sin desarrollar el por qué todo el abanico de medidas anteriores resulta insuficiente. Viendo esta defensa, al menos, posibilidades que restringen mucho menos los derechos personalísimos y neutralizan estos riesgos que tanto preocupan al Ministerio Público Fiscal. Ya le adelanto que voy a proponer una medida de coerción alternativa en este punto. Con respecto al tiempo de la medida, su señoría. Al hablar del tiempo de la medida, esta de defensa al menos advierte una contradicción importantísima. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Fiscal nos viene a mostrar, a esta audiencia al menos, una investigación totalmente acabada. Un procedimiento excelentemente llevado, ya tienen la encomienda, ya tienen todas las testimoniales tomadas. Según el fiscal, mi defendido incluso ha confesado. Pero a la par de que esta investigación está casi totalmente cerrada, nos vienen a plantear que necesitan 1 año de duración del tiempo de la medida. Esto es totalmente contradictorio y al menos para esta parte no obedece a la sana crítica ni al deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal. Respecto de todo esto, su señoría, he conversado con el señor Benítez antes de ingresar a esta audiencia y él me ha manifestado que tiene muchas ganas de que esta cuestión se termine lo antes posible y demostrar que está derecho. Por eso nos ofrecemos a cumplir otro tipo de medida menos gravosa, particularmente la medida de seguimiento a través de algún dispositivo o tobillera electrónica. Eso para mostrar que el señor Benítez tiene buena fe, que se quiere someter al proceso, que no va a sustraerse del mismo y que quiere que esto se termine lo antes posible. En ese punto no tengo nada más que agregar y le agradezco el nuevo uso de la palabra. Muy bien, doctora, gracias. Me están avisando desde la oficina judicial que estamos en tiempo, así que lo que voy a hacer es, le voy a hacer la palabra, como les dije, al Ministerio Público Fiscal, solamente cuestiones novedosas. Tienen 3 minutos de reloj que voy a completar mientras hablen, ¿sí? Y luego hago lo mismo con la defensa. Bien. Entendemos que por ahí el 3 actuar... minutos como máximo. Sí. Entendemos por ahí que el actuar de la Fiscalía de forma tan rápida no están acostumbrados en este nuevo sistema, pero se ha puesto a disposición de ambos defensores el informe socioambiental que se le ha hecho. Y en el informe socioambiental que se le hizo y que fue refrendado por su defendido, el señor Aldo Jiménez, él manifiesta convivir solamente con su madre. Es decir, la entrevistada fue Pereira Liliana, que es la única persona que vive en el domicilio aludido por la defensora, y a su vez el señor Aldo Jiménez dice que su nivel de ocupación trabaja esporádicamente como repartidor informal en moto. No aporta más datos. Es decir, toda la información que viene a dar la defensora, a menos que el señor Jiménez haya conseguido un trabajo en 2 días estando detenido, me parece que está siendo tergiversada la información del informe. Entonces, por ese lado, la información y el sustento que da la defensora como defensa para no pedir la medida cae de lleno porque el informe habla por sí solo. Y es decir, eso es lo que venimos a traer acá de la lectura de ese informe. A la par, ella habló directamente de la no resistencia del señor Jiménez al arresto. Tenemos que tener en cuenta, su señoría, que el señor Jiménez se encontraba, como decía mi colega, en el interior de un local rodeado por las fuerzas de seguridad. ¿A dónde podía ir? A diferencia del señor Benítez, que se encontraba en la calle y que, habiendo sido divisado por oficiales de seguimiento, había entablado ya una conversación con un sujeto en moto, que era el señor Jiménez, y posteriormente, pero los antecedentes y la gravedad de los delitos en cuestión acreditan que si a estos se le sumara una pena de 4 a 15 años, el riesgo procesal aumenta en cuanto a la huida. Además de que el señor no ha dado ningún domicilio en el cual en el cual se encontraría durante este periodo. Y, en particular, tampoco existe el hecho de permanecer o acercarse a la Fiscalía no le va a impedir a él seguir realizando estas tratativas que ya hemos expuesto. Es decir, ninguno de los supuestos de defensa aludidos por los defensores es suficiente para eliminar ese riesgo procesal. Además de que ninguno se ha expedido sobre la incomunicación, entiendo que es una medida que van a aceptar. Nada más. Muchas gracias, Ministerio Público. La defensa,
3 minutos por lado, ¿sí? Como máximo. Doctora. Le adelanto, señoría, con respecto a la incomunicación manifestada o solicitada. La inexistencia de vínculo alguno entre mi asistido y el señor Jiménez. También quiero destacar que trajo a colación el fiscal que el único vínculo, la única relación que hipotéticamente podría haber existido es una conversación. Y se menciona una moto, la cual, corrígeme si me equivoco, no había escuchado en el relato de los hechos en el momento de formalizar la imputación. Y también quiero destacar lo referente al domicilio, ya que únicamente se ha solicitado un informe respecto al señor Jiménez y no respecto al señor Benítez. Sin embargo, también quisiera oponerme a esta incomunicación porque entiendo que con la medida propuesta el señor Benítez estaría en libertad y no tendría motivo alguno por el cual estar incomunicado. Únicamente eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que cuento con la información necesaria para resolver. En ese sentido, voy a traer una práctica de sistema mixto, pero no de la manera que están imaginando. Quiero que leemos en la parte final, antes de leer el resto de la sentencia. Bueno, voy a anunciar mi decisión y luego voy a dar mis fundamentos. La decisión es que voy a hacer lugar a la prisión preventiva del señor Jiménez, no así del señor Benítez, y tampoco lo haré por el plazo de un año, ¿sí? Será por el término de un mes, y voy a explicar por qué. Entonces, para fundamentar mi decisión, como bien ha sido aclarado, el único riesgo que se ha discutido en esta audiencia ha sido el peligro de fuga, entonces me referiré a esas pautas, ¿sí? Como le han hecho a la defensa en ambas oportunidades, y bueno, formó parte de la discusión la cuestión del arraigo, si el arraigo aquí se discutió, si esta persona trabajaba o no, si él sustentaba o no, en ambos casos, dónde tenía domicilio y demás. También se habló del comportamiento de las personas, esto de que decía la defensa de que, bueno, no opuso resistencia, el Ministerio Público respondió que no había demasiada resistencia posible a oponer en el caso del señor Jiménez. Con respecto al señor Benítez es diferente la situación porque la forma de aprehensión de él también fue diferente, fue en su hogar. Pero quiero hacerle entender que eso se valora, se considera, pero hay un elemento muy importante que marca una diferencia entre los dos señores, que es justamente lo que termina incidiendo en la resolución de esta medida de coerción. Bien lo dijo la abogada defensora, la pena como expectativa no es la única circunstancia que hay que tener en cuenta, pero sí es una de las circunstancias que menciona el artículo 221 con respecto al peligro de fuga del inciso B. Pero la pena no es solamente eso, porque en todos los casos habidos y por haber de transporte de estupefacientes tendríamos la misma variable, ¿sí? De 4 a 15 años de prisión. Pero el inciso B del artículo 221 agrega, como lo hacen todos los códigos modernos, también considerar lo que es la circunstancia de la naturaleza del hecho, ¿sí? Y aquí es donde hay una gran diferencia entre ambos señores, ¿sí? ¿Cómo se dio este caso en particular? Por eso, reitero, no hablamos solo de la pena en expectativa, porque eso aplica para cualquier transporte de estupefacientes, hablamos de las circunstancias y naturalezas de este hecho en concreto. Y aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque el señor Jiménez, ¿cómo fue aprehendido? Él fue aprehendido prácticamente con las manos ya sobre la encomienda, retirándola. Podríamos decir que la materialidad, en tanto presupuesto material que se exige para la medida de coerción, es, tiene una presencia mucho más preponderante con respecto a la imputación que pesa sobre el señor Jiménez que, por contrario, la que pesa el señor Benítez. No es lo mismo, si el señor Benítez fue atrapado, aprendido afuera, si no estaba sobre el estupefaciente, entiendo que podríamos comprender que hay una probabilidad, sí, por parte del Ministerio Público Fiscal, para sostener una formalización de la imputación, más creo que para el dictado de una medida de coerción, esa probabilidad tiene que superar un umbral de probabilidad que no se da en el caso del señor Benítez, por lo que creo que la materialidad no da en su caso para el dictado de una medida de coerción y mucho menos para el caso de la prisión preventiva, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco haré lugar a la incomunicación con respecto al señor, Benítez. Sí haré lugar, de hecho la defensa no se opuso a la incomunicación por el término de 72 horas, el máximo que solicitaron con respecto a Jiménez. Tengan en cuenta que siempre se respeta la comunicación con su abogada defensora, ¿sí? Y también, sin perjuicio de lo manifestado con respecto a la diferencia en la naturaleza del hecho respecto al señor Benítez, lo ha propuesto el abogado defensor, por eso voy a hacer lugar y voy a tomar la propuesta de que se presente una vez por semana ante la Fiscalía Federal
así que eso lo deberá cumplir el señor bajo procedimiento de que el Ministerio Público Fiscal eventualmente pueda pedir una medida de coerción más gravosa, ¿sí? Bien, creo que he explicado todos los fundamentos, falta la cuestión del plazo, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal habló de 1 año, habló de la investigación con respecto a los posibles vínculos de los señores. El delito de estupefaciente en la narcocriminalidad siempre tiene como no es una variable, es una constante, que la posibilidad o el vínculo con un proveedor, con un distribuidor, con los consumidores, etc., ¿sí? Entonces, pretender o que el argumento sea la posibilidad de localizar esa organización, eso aplicaría para todos los casos de estupefacientes, y eso no puede ser así porque tenemos que remitirnos a la circunstancia del caso concreto. En este caso concreto, al menos por el momento, lo que han traído hasta ahora, no se advierte la conexión directa del señor con algún tipo de banda de narcotraficantes que opere a gran escala. Y ustedes estarán pensando, bueno, justamente eso es lo que queremos averiguar. Perfecto, averígüenlo, pero una vez que se cumpla la investigación con respecto al señor, ustedes pueden ya requerir eventualmente una acusación, ir a juicio con el señor y ustedes investigan con las constancias del legajo otra causa aparte para ver si encuentran algunos otros investigados. ¿Sí? No podemos mantener al señor en prisión preventiva esperando que el Ministerio Público encuentre a los demás responsables. ¿Sí? Son situaciones aparte. En algún momento de mi vida he trabajado como secretario penal en un juzgado de instrucción, así que sé que esto se divide y se hace así. Muy bien, pero 1 mes, porque, como bien lo dijo la defensora, el Ministerio Público Fiscal no habló de demasiadas diligencias pendientes, a lo sumo entiendo será una pericia sobre el narcotés que se hace en el lugar, eso no demanda mucho tiempo, así que 1 mes es mucho más que suficiente para la prisión preventiva del señor, y es así cuanto resuelvo. Muchas gracias a todos.